Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos una vez más a su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y el día de hoy, pues estoy muy contento porque tenemos una invitada de lujo que ha luchado bastante por los derechos de los grupos minoritarios, de los grupos históricamente discriminados. Y bueno, hoy tenemos acompañándonos a Gloria Alcocer Olmos. Ella es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro Sor Juana. Fue directora regional de la Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica, fundadora y directora ejecutiva de la organización Fuerza Ciudadana, AC, desde 2005. Ha sido activista por los derechos cívico-políticos de las juventudes en México e Iberoamérica. Coordinó el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud y los Observatorios de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en sus ediciones de 2009, 2012, 2015 y 2018. Se desempeña como directora de la revista Voz y Voto, ha escrito diversos artículos en diarios impresos y digitales sobre temas como la observación electoral, la participación política de las juventudes, las mujeres, violencia política contra mujeres. Ha participado como ponente también en diversos temas que tienen que ver con educación cívica, participación ciudadana, observación electoral, violencia política en razón de género, y fue asesora técnica de instancias gubernamentales federales como el Instituto Mexicano de la Juventud y organismos internacionales como el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica. Fue asesora para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y para IDEA en Internacional Paraguay. Pues muchas gracias, Gloria. Gracias por acompañarnos en este programa, y el tema que queremos tratar contigo hoy tiene que ver justamente con la participación de grupos que han sido históricamente discriminados. En ese sentido, pues te agradezco mucho que hayas decidido participar, y la primera pregunta con la que abriríamos es: ¿cuál es la importancia de la participación política de todos los grupos históricamente discriminados dentro de una democracia? Pues primero que nada, consejero Oscar, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio a ti, al Instituto Electoral de Coahuila. Siempre para mí es un placer trabajar con ustedes. No es la primera vez y yo espero que no sea la última. Y dicho lo anterior, y sobre todo agradeciéndole a todas, a todos y a todes estar el día de hoy con nosotros y con nosotros. Creo que para mí lo importante de esta participación, o lo que te podría comentar, es justamente a quiénes estamos mirando y desde dónde estamos mirando para participar. Porque hasta hace unos años simplemente decíamos, pues que las personas participen. Luego ya nos fuimos un poco más sofisticados a decir que las mujeres, las jóvenes participen. Pero lo cierto es que hay una deuda con muchos grupos históricamente discriminados en los que no había sido promovida su participación de manera amplia. Más bien creo que se parecía más como entre el contentillo y la ideología de diferentes partidos políticos cuando hablamos sobre todo de la arena electoral. Y ahí es cuando empezamos a ver que si bien hay acciones afirmativas hasta hace muy poco tiempo, y aquí querría hacer un paréntesis, pensemos en estas acciones afirmativas en los grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, aquí yo no metería la paridad, porque la paridad es un principio constitucional. Entonces ese, digamos, va aparte. Y digamos que las mujeres de grupo minoritario, pues somos la mitad de este país y de este mundo, entonces de minoritarias nada. Pero pensándolo en una idea que es, digamos, un concepto complejo a veces de entender, lo que se llama interseccionalidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las personas no solamente tenemos algún tipo de discriminación por una sola razón. En este caso pongo mi propio ejemplo. Yo podría estar discriminada por ser mujer. Este sería un primer nivel de discriminación. Pero si aparte soy una mujer con discapacidad, habría una doble discriminación. O si soy una mujer perteneciente al colectivo LGBTIQ+, y particularmente a las personas trans y particularmente a las mujeres trans, pues tendría otros niveles mucho más profundos de discriminación. Y cuando empezamos a mirar este tipo de cuestiones y este tipo de análisis, es cuando nos damos cuenta que es importante promover la participación política de los grupos históricamente discriminados por una cuestión de inclusión.
Ahora, hay todo un debate que yo creo que vamos a ir teniendo en este espacio, aunque estoy segura, Oscar, Daniel y yo, que vamos a estar de acuerdo, pero bueno, a lo mejor hacia afuera no, en el cómo involucrarles, desde dónde involucrarles, a quién, porque lo que sí es cierto es que no es lo mismo involucrar personas jóvenes, y diría yo, por ejemplo, personas jóvenes en Ciudad de México que en Coahuila, y no es lo mismo en Coahuila hacerlo en Piedras Negras que en Saltillo. Entonces ahí vemos que no solamente es una cuestión de identidad o de trayectoria de vida, también tiene que ver hasta con una cuestión geopolítica, tiene que ver con muchos aspectos que nos van haciendo este análisis de lo que ha sido falta y de lo que ha pasado en cuanto a esta representación históricamente, digamos, dentro de los espacios y de toma de decisión. Gracias, gracias. Pues es muy interesante esta parte que tú mencionas y te preguntaría entonces, justo con este tema que acabas de comentar, las acciones afirmativas, ¿tú crees que es importante visibilizar a través de acciones afirmativas a estos grupos históricamente discriminados? Y quisiera referirme a uno específico, por ejemplo, el grupo que también mencionabas de la comunidad LGBTIQ+. Me parece que no es solamente importante, sino es necesario y prácticamente obligado. Ahora, hay que poner las cosas en su justa dimensión. Y aquí me encanta una reflexión que últimamente hemos hecho desde tanto la revista Voz y Voto como desde Fuerza Ciudadana. Y es con esto quiero ser muy clara, no es ni una apología a los partidos, ni mucho menos. Pero a ver, vamos a pensar en esta importancia de visibilizar, por ejemplo, en la arena electoral, ¿no? En candidaturas a las personas históricamente, digamos, discriminadas, particularmente a los colectivos LGBTIQ. Y aquí yo les pondría a lo mejor en mi maña de también hacer entrevistas, a veces volteo la entrevista y acabo yo entrevistando a quien me está entrevistando a mí, pero les pongo esta reflexión en la mesa. ¿Es importante? Sí. ¿Es necesario? Absolutamente. ¿Es una obligación? Por supuesto. ¿Pero de quién es? ¿Dónde está? Y, por ejemplo, lo que observamos en el proceso federal electoral pasado, que fueron estas acciones afirmativas en la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahora diputadas, porque tenemos 2 mujeres trans, una de ellas que pide ser identificada desde más la parte no binaria, pero lo que tendríamos que empezar a pensar es ¿a quién le toca? ¿Dónde están estas personas y quién las promueve? Y una de las acciones, por ejemplo, en el caso de la población LGBTIQ, a mí me llamaba mucho la atención, porque había un partido que perdió el registro, el Partido Encuentro Social, que era un partido abiertamente conservador y era un partido que promovía a la familia desde esta idea sumamente, para mí incluso peligrosa en cuanto a derechos. Pero bueno, eso lo puedo pensar yo. Pero había mucha gente que decidía reconocer a ese partido y reconocerse dentro de esa ideología. Este partido no salió de la nada, este partido sale por un proceso en el Instituto Nacional Electoral, en el que entregan sus estatutos, en el que es claro desde dónde vienen. Y después les dicen, ¿qué crees? Que ahora te ves obligado a proponer personas de la comunidad LGBTIQ. Y el partido dice, oye, pero si tú sabías que yo no lo hacía, ¿por qué ahora me obligas? Aquí a donde voy es que yo no soy partidaria de obligar. Creo que primero hay que educar y creo que primero hay que encontrar otros caminos, porque si no se puede volver hasta contraproducente. Esto no quiere decir que, digamos, no sea el camino, pero habrá otros partidos o otros espacios que sí reconozcan esta participación política y esta ideología en cuanto a diferentes, no me refiero a la ideología en cuanto a la parte LGBTIQ, eso lo quiero dejar muy claro, pero sí en cuanto a qué valores se identifican, qué causas son las que les mueven. Entonces creo que aquí también lo que hay que hacer ese análisis profundo es que la igualdad, uno no es igual, ni por decreto, ni por obligación, sino por una profunda reflexión y un profundo análisis. Y si yo, por ejemplo, quisiera ser parte de uno de estos espacios a través de una de estas acciones afirmativas, pues tendría también que averiguar con quién me querría ir, o sea, quién está promoviendo la agenda con la que yo estoy, porque no se nos olviden que los partidos tienen no solamente plataformas electorales, sino estatutos. Y ellos son, hasta donde yo me quedé, en el caso, digamos, la parte independiente se cuece aparte. Pero en esta representación política y en estas arenas electorales, vale mucho la pena, consejero, que empecemos a hacer esas reflexiones. ¿A quién queremos? ¿Dónde queremos? Porque si no, incluso puede parecer oportunista.
Y recuerdo este mismo caso de este mismo partido, el Partido Conservador, más conservador en contra de, no solamente conservador, sino abiertamente discriminatorio con ciertos grupos y causas. Y mujeres feministas diciendo, ay, pues no importa, yo me postulo ahí porque pues al final es un espacio. Óigame, no, a ver, espérame tantito, ¿cómo que entonces hay que colarse por los resquicios? No, hay que ser congruentes en la vida. Y lo que queremos son espacios de representación legítimos, congruentes. Entonces también tendríamos que pensar esos mecanismos para llegar a esos espacios. Muchas gracias. Pues es una visión interesante en ese sentido porque justamente pues la técnica o digamos lo que último ha sido a partir de los tribunales es la obligación. Más que esta parte de que sea un poco más orgánica la entrada de partidos por parte de los grupos LGBT. Y bueno, fíjate que tomas un punto muy interesante que tiene que ver con la parte social. Entonces, yo te iba a preguntar en este caso, y creo que ya me respondiste en buena parte de esa, si tú considerabas, si se justificaban las cuotas. Me parece que tenemos esta parte bastante interesante. Sin embargo, te quería preguntar también en ese sentido, pues existen muchos tipos de grupos, tú lo dijiste, socialmente discriminados. El grupo LGBT en general lo es, y tú lo mencionabas, no es lo mismo ser parte de la diversidad sexual, parte del grupo LGBT, a ser específicamente de un grupo, por ejemplo, los hombres y mujeres trans. En ese sentido, en este caso, por ejemplo, los trans, ¿crees que se necesitan mecanismos para mayor fortalecimiento de estos grupos? ¿Crees que en ese sentido tendríamos que hacer alguna acción específica en ese sentido? A ver, yo creo que primero hay que entender muy bien, y yo en esto quiero ser muy clara. Yo no soy una persona trans, ni soy una mujer trans. Creo que lo primero que hay que preguntarles es a ellas y a ellos. O sea, desde dónde se miran. Eso es lo primero que habría que estar haciendo, consejero, porque si no les preguntamos, y tú y yo, desde nuestras condiciones, historias de vida, y por más empática o empáticos que queramos ser, no tenemos esa misma experiencia. Pero lo cierto es que desde mi trabajo, desde hace muchos años y haciendo, por ejemplo, Fuerza Ciudadana fue la primera organización en el país que hizo una observación electoral del protocolo trans. Fuimos la primera organización a través de Espacio Progresista con Aurelien Guilabert, que ellos fueron los que coordinaron esta parte de nuestro observatorio, que acreditamos a una mujer trans, ¿no?, como observadora. Entonces, una de las cosas que aprendimos tanto con Daniela, pero que también hemos aprendido de personas fantásticas como una Jessica Mariano, una Rebeca Garza, una Amaranta Gómez Regalado, es que nosotras podemos ser aliadas, pero quienes marcan esa pauta son ellas. Pero también lo que hemos visto es que cuando se hacen las cuotas o las acciones afirmativas para personas LGBTIQ+, incluso son ellas, o sea, digamos, las personas trans, las que dentro de esos colectivos o de esas diversidades son las menos favorecidas. Y si nos ponemos a pensar, estimado consejero, que una mujer trans en nuestro país tiene un promedio de vida de 35 años, pues yo no sé si ese sea el caso de las mujeres lesbianas o el caso de los hombres gays. Digamos, de la bisexualidad, pues yo ahí tengo mis dudas, ¿verdad? Porque no sé qué tanto los derechos políticos de una persona bisexual se vean afectados, como sí lo puede pasar con una persona trans. Creo que también ahí hay que tomar una justa dimensión y decir algo que está pasando y que lo tenemos que decir y reconocer, porque si no lo nombramos no se mejora y no se cambia. Y es que la propia acción afirmativa, en este caso, me especifico mucho, sobre todo en indígena y en personas indígenas y en personas de la diversidad, particularmente las mujeres trans, porque fíjense qué curioso, con los hombres trans no pasa, pero con las mujeres trans sí. O sea que una vez más, lo que les decía, vamos viendo estas interseccionalidades y cómo no es lo mismo ser hombre trans que ser mujer trans y entrar a estas arenas. ¿Se está haciendo trampa? Sí, sí lo han intentado, pero esto no es nuevo. Ya lo hicieron en Oaxaca con personas mushes. Entonces, lo que hay que ir detectando y afinando es ese tiro de precisión en el que las personas tengan este derecho, si así digamos, si así lo solicitan. No se nos olvide que tenemos una ley contra la discriminación y esa sirve para este tipo de casos. O sea, no es que las personas de la diversidad estén absolutamente desamparadas, por supuesto que no. Están amparadas por las leyes de no discriminación, de las leyes libres de una vida libre de violencia. O sea, hay marcos normativos que les incluyen, que están, pero que muchas veces ese acceso a esa protección de derechos, en el caso de las personas trans y particularmente de las mujeres trans,
es más complicado y lo estamos mirando. No me voy a adelantar porque sé que a lo mejor vamos a tocar un poco más a profundidad ese tema, pero eso incluso ha suscitado, ahí sí me vuelvo a regresar a paridad. Cuando estamos hablando de temas de paridad y hablamos de la inclusión de mujeres trans, pues yo es que en mi caso, o sea, no tengo una duda, me parece que es algo obvio que las mujeres trans tienen que ser parte de esta paridad. Pero es sorprendente que no para todo el mundo es tan obvio. Y no solo no es tan obvio, sino se ha desatado una ola agresiva de mensajes de odio, de discriminación contra este grupo. Y lo más lamentable, y lo digo como mujer feminista interseccional, y desde ahí asumo y me hago responsable de cada una de mis palabras, es que esto ha pasado y ha sucedido desde espacios que se dicen ser feministas radicales, y como bien lo dice Dalia de la Cerda en un espléndido artículo, ¿hay mujeres feministas antiderechos? Sí, sí las hay, y las estamos empezando a ver proliferar de manera peligrosa en los discursos y en los espacios y en las arenas políticas, y que tiene que ver con una defensa de derechos. Yo no tengo que ser la causa para defenderla, pero si soy defensora de derechos humanos, por supuesto que me interpela. Muchísimas gracias, pues justamente esta parte es bastante fuerte, pero es cierto, pasa. En este momento yo voy a vamos a hacer una pausa y continuamos en este programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muy buenas tardes a todas y todos y todes. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y estamos tratando un tema muy interesante con nuestra invitada Gloria Alcocer, que nos está hablando precisamente de la participación de grupos históricamente discriminados dentro de un contexto de democracia. Y antes de irnos a la pausa, Gloria, tú mencionabas un tema bastante interesante que tiene que ver con algunos discursos que pues, se han establecido en el espacio público desde grupos que en principio deberían de ser, pues digamos, progresistas. En ese sentido, yo te preguntaría directamente sobre lo que acabas de decir. De acuerdo, ¿cuál es tu opinión respecto a ciertos discursos en los que se promueve la idea de que el género debe ser abolido y por lo tanto las personas trans no pueden, en la realidad, cambiar de sexo? ¿Podría considerarse un discurso de odio o sería otro tipo de forma expresiva de discriminación? A ver, creo que aquí estamos viendo, por ejemplo, yo así lo veo, trabajo desde hace muchos años, para ser exacta, casi 18, con personas jóvenes, y sobre todo con mujeres jóvenes y activistas y en las arenas políticas. Y lo que veo claramente es no sé si llamarlo nueva ola, pero sí una nueva forma de mirarse desde el feminismo y desde la inclusión para muchas personas jóvenes, quienes ya ni siquiera les es una discusión si una mujer trans es mujer trans, simplemente es una mujer, punto, ¿no? O un hombre trans o una persona no binaria. Empiezan a mirar, ya tiene unos años, pero digamos ahora, a estos días, empiezan a mirar toda la parte de identidad sexogenérica mucho más fluida y como no siendo un tema. Creo que de quien es un gran tema es de un feminismo que viene más o menos de los 70s, de los 60s, que viene justamente de los feminismos radicales, donde no se nos olvide que estos feminismos en algún momento incluso negaban la existencia dentro de los feminismos de las mujeres lesbianas. No volteaban a ver a las mujeres negras o racializadas, no volteaban a ver, bueno, discapacidad, olvídalo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de feminismos, ¿de quién estamos hablando? Eso también es bien interesante y creo que eso tiene mucho que ver con este feminismo que ahora le llaman blanco. Yo no sé si sea precisamente el mejor adjetivo, pero sí que es un feminismo que viene de las élites, que viene de las universidades, que viene de mujeres que tienen o han tenido un privilegio bastante fuerte y que han tenido esta oportunidad de mirar al feminismo en esa semana, que bueno, yo casi me doy un balazo cuando escucho esas cosas, porque de verdad me parece que hay un retroceso. Y echar para atrás género me parece no solamente una mala idea, sino me parece absurdo, y me parece absurdo por todo lo que se ha logrado desde las categorías de género, y cómo ahora irrumpe. Yo de verdad ahora conozco, no voy a decir nombres, pero conozco muchas mujeres que cuando menos hace un año no era su discurso, y que de repente ahora antes me decían feminazi, ahora me dicen trans, TERF.
que es TERF, son las feministas digamos, las que no reconocen a las mujeres trans ni a las poblaciones dentro, ahí es donde está la discusión, dentro o no de los espacios político-feministas. Pero que no se nos olvide que las arenas electorales y políticas no son solo feministas, eso es lo primero que hay que entender. Entonces, si seguimos discutiendo si son o no mujeres y desde dónde, pues lamentablemente, como lo hice en el bloque pasado, también hay estos grupos de mujeres feministas antiderechos que están diciendo de ninguna manera, pero no solo las feministas. O sea, está viendo esta visión que surge de espacios y de colectivas verdaderamente siniestras, porque si uno lee sus principios, y yo no te digo quiénes lo escribieron, Oscar, simplemente te entrego el panfleto, vas a decir, esto lo hizo la ultraderecha, y no. Resulta que se llaman brujas del mar, o se llaman, tenemos otros datos, ya dije nombres, pues ni modo, ¿verdad? También hay que mencionarlos. Pero lo que es importante entender es que la libertad de expresión, que es desde donde se amparan, tiene un límite, que son los derechos humanos de las otras personas. Y si no me creen, vean las campañas de Naciones Unidas sobre los discursos de odio y cómo los discursos de odio y de discriminación no se quedan solo en las redes sociodigitales, saltan al mundo real en un país en el que tenemos unos índices de crímenes de odio brutales. Entonces, aquí es donde hay que empezar a pensar. Si a mí me preguntan, ¿son discursos de odio? Por supuesto. Es como si yo en este momento, tú y yo hacemos una mesa de análisis en la urna para ver si nuestra compañera Laura, cisgénero, heterosexual, es mujer o no y tiene derecho o no a existir. Así de ridículo y absurdo suena, pues así lo es. Entonces, recuerdo mucho un espacio en una mesa, justamente cuestiones electorales, que me decían, bueno, Gloria, una consejera electoral, me preguntaba, ¿y cómo sé que es una mujer? ¿Cómo sé que una mujer trans realmente es una mujer? Y mi respuesta fue, a ver, tú demuéstrame que eres mujer. Y su cara fue de mucho impacto, ¿no? Le decía, bueno, justamente así de agresivo es preguntar o no. Entonces, el meollo creo que de aquí, de este asunto, consejero, es efectivamente, hay discursos de discriminación, de odio, hay que ver hasta dónde, porque pues hay quienes son más cuidadosas y cuidadosos, pero digamos, aquí se refiere más hacia las mujeres heterosexuales y cisgénero sobre todo, ¿no? Y en esta idea de decir, bueno, no son, su agenda no es la de las mujeres, ¿y quién nos creemos nosotras para definir una agenda de una colectividad? En verdad, yo me niego a ser esa cadenera feminista que dice tú sí, tú no. Me niego a ser esa persona que por sus prejuicios y por su ignorancia, porque muchas veces si uno lee y escucha los argumentos son profundamente de una ignorancia espectacular y hasta espanta, ¿no? Porque son de verdad estos argumentos biologicistas y entonces todas nacimos mujeres. Hay que empezar a ver el mundo. Yo creo que muchas personas jóvenes ya lo hacen y yo invito a estas compañeras del feminismo de los 60s y de los 70s a dejar de querer dominar el espacio de la arena y el discurso. Tenemos que empezar a mirar a estas otras formas y no vamos a abolir el género, todo lo contrario. Y lo estamos viendo en normativas y en criterios de la Suprema Corte de Justicia, en determinaciones legales en las que se reconocen a las personas transgénero, las no binarias, lejos de borrarlas y que dejen de decir que nos están borrando porque nadie está borrando a nadie. Muchas gracias. Mira, tengo una pregunta interesante sobre el tema porque justamente nos ha, digamos, causado muchos debates en cuestiones electorales sobre qué pasa en el principio de paridad y las mujeres trans. ¿Las mujeres trans podrían ser incluidas para este principio de paridad? ¿Cuál sería tu opinión en este tema, por ejemplo? Pues lo dije hace ratito y lo sostengo, los hombres trans en la parte digamos, del porcentaje de los hombres. Aquí hay un tema en medio que es las personas no binarias y que ya hubo un primer criterio de la Sala Superior, si mal no recuerdo, en el decir que las personas no binarias se irían a la cuota de hombres, al espacio de los hombres. Y sobre todo porque pues nunca falta el oportunista, y ahí sí hay que también aceptarlo, que de la noche a la mañana se vuelve no binario simplemente para darle la vuelta a un espacio y decir, bueno, pues si le tocaba a una mujer, pues que mejor que le toque a un no binario. No, y hacer eso justamente provoca un rechazo a este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque es lo que te decía hace rato, o sea, si tú no actúas desde la congruencia y desde una congruencia en la que no, o sea, aquí es súper difícil y a mí me tocó ver un caso muy, muy cercano en ese tema, muy cercano, y en el que las compañeras trans me decían, mira, Gloria, es que meternos en la autoadscripción de un día al otro es muy complicado para nosotras, ¿no? Y lo entiendo.
pero también hay que reconocer que hay personas que en verdad son muy oportunistas y que no solo están en las arenas de los partidos políticos, están en muchas otras. Entonces ahí es donde hay que reconocer los espacios, pero sin duda, sin temor a equivocarme, por supuesto que en la paridad las mujeres trans tienen que estar, sí, o sea, no tengo otra opinión. Y en cuanto a los no binarias, las personas no binarias, por ejemplo, tenemos otro asunto, y lo acabas de mencionar. ¿Cómo garantizaríamos los derechos político-electorales de estas personas? ¿Cómo crees tú que pudiera ser eso? A ver, yo aquí he tenido esa conversación muy interesante con diferentes especialistas electorales, que hay unos que me dicen, ay, ya, es too much, ¿no? O sea, ya no binarios y ahora sexuales, todo. Yo creo que la primera gran pregunta es reconocer y entender si por tu identidad sexogenérica estás sufriendo discriminación. Y en esa discriminación entran tus derechos político-electorales. Si es así, entonces sí tendrá que haber una medida afirmativa, pero no son una acción afirmativa, porque el reconocimiento de las personas no binarias, por ejemplo, pues el solo reconocimiento no es una acción electoral, es una acción más política y de derechos humanos. Pero lo que hay que sobre todo pensar es si de verdad está afectado o no el derecho. Ahí les voy a hacer un comercial. Pronto, el 1 de septiembre, tenemos un foro con la Escuela Judicial Electoral y Voz y Voto, justamente con el tema también de diversidad, y tendremos a la primera persona no binaria en registro ya, digamos, reconocido por el gobierno colombiano. Creo que aquí lo importante es entender que si los espacios se requieren, deben de existir, pero no porque deben de existir, tienen que llenarse a fuerza. Eso también hay que entenderlo, porque creo que cuando uno estira la liga de esa manera, flaco favor se hace. Y no quiero con esto decir, me acuerdo cuando empezaban las cuotas y los partidos decían, no hay mujeres, todo un grupo de mujeres encabezados por Clara Scherer y Silvia Hernández dijeron, no hay, y sacaron creo que una lista por varios periódicos de circulación nacional con 1000 nombres diciendo, aquí están todas estas. Nada menos hoy escuchaba a Javier Solórzano en la mañana hablando en los foros de reforma electoral diciendo, por cierto, nos estamos dando cuenta que casi no hay mujeres. Bueno, imagínate si apenas se dan cuenta que casi no hay mujeres, que somos la mitad del mundo, ¿qué pasa con estas poblaciones? Entonces hay que hacerlas visibles. Y repito, bajo los ritmos y las pautas que estas personas nos marquen, no nuestro mundo cisgénero y heterosexual lo diga. Eso es lo que te podría decir. Pues mira, nos quedan un par de minutos, interesantísimo el tema, yo creo que nos da para toda otra hora más de buscar, pero ya finalmente para cerrar este bloque y con la invitación para una segunda parte en esta entrevista, pues ¿cuáles serían tus reflexiones finales sobre este tema? Mis reflexiones finales serían no a los discursos de odio, de discriminación, no señoras, señores, pero sobre todo señoras, el negar la existencia de una población, el decir que ser mujer no es un sentimiento, es un discurso de discriminación. Y ojalá entiendan eso y ojalá entiendan que en un país como este, con la cantidad de discursos de odio y de crímenes de odio, empiezan a reflexionar qué es lo que está sucediendo y que no podemos seguir restando, que nadie borra a nadie y que la existencia y el reconocimiento de identidades más allá de las mujeres o los hombres no solamente son una deuda, sino es algo necesario, algo que enriquece la democracia y que en espacios donde se delibera y se trabaja desde la democracia no puede haber cabida a discursos de odio, de discriminación. Y no, nadie en este momento ni anteriormente busca borrar a las mujeres. Esto se trata de sumar fuerzas y voluntades y sobre todo de reconocer que hay un mundo más allá del que nos enseñaron. Seamos generosas, no nos cuesta lo más mínimo y simplemente es abrir los ojos y cerrar los prejuicios. Eso es lo que les diría. Pues me quedo con nos quedamos con esta reflexión. Muchas gracias, Gloria, por aceptar esta invitación. Y pues yo le agradezco a todas las personas que nos siguen en las plataformas, tanto como el programa de televisión. Esto fue La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muchísimas gracias a todas y todos. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de
La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.